que está con nosotros en este día. En medio de fuertes críticas a su administración, el presidente Biden ofreció su discurso sobre el Estado de la Unión. Fue un discurso accidentado por muchas razones que le contaremos paso a paso, pero cuando le tocó estar en el podio, su objetivo fue el expresidente Donald Trump. Escuchemos el siguiente reporte. Frontal discurso sobre el Estado de la Unión de Joe Biden contra Donald Trump. El presidente de Estados Unidos se dirigió el jueves ante el Congreso, en un pronunciamiento en el que destacó los contrastes con su predecesor de cara a las elecciones de noviembre, en las que lo más seguro es que se enfrenten de nuevo. Biden quiso diferenciarse de Trump en uno de los temas que genera más debate en la campaña, la migración. And if my predecessor is watching, instead of paying politics, y si mi predecesor está mirando, en lugar de jugar a la política y presionar a los miembros del Congreso a bloquear la ley, únase a mí y dígale al Congreso que la apruebe. Podemos hacerlo juntos, pero esto es lo que no voy a hacer. No demonizaré a los migrantes diciendo que están contaminando la sangre de nuestro país. No separaré a familias, no bloquearé el ingreso de gente por su fe. Biden también acusó a su rival de inclinarse ante Vladimir Putin, lo que Trump dijera que dejaría a Rusia hacer lo que quisiera con algunos aliados de la OTAN. El demócrata invitó a su discurso al primer ministro de Suecia en el día en que su país se unió formalmente a la OTAN, y además presiona al Congreso para aprobar un paquete de ayuda para Ucrania. El conflicto en Medio Oriente también estuvo presente en el discurso de Biden. Manifestantes con banderas palestinas protestaron cerca de la Casa Blanca y otros bloquearon una avenida que conduce al Capitolio. El convoy de Biden tomó una ruta que evitó la movilización. El presidente anunció que ha ordenado al ejército estadounidense establecer un puerto en la Franja de Gaza para transportar más ayuda humanitaria al territorio palestino asediado, mientras el apoyo de Washington a Israel enfurece al electorado musulmán y a los votantes de origen árabe. Al liderazgo de Israel le digo esto: la asistencia humanitaria no puede ser una consideración secundaria o una moneda de cambio. Proteger y salvar vidas inocentes debe ser una prioridad. Quédese con nosotros, hacemos una breve pausa, que ya vienen nuestros analistas para platicar de todo lo que ocurrió tras bambalinas en el Estado de la Unión. Ya volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros. Regresamos de la pausa y regresamos, por supuesto, a esta ronda de opinión con nuestros analistas. Ya está con nosotros Vanessa Vallejo y también Alfonso Aguilar desde Washington, D.C., por supuesto, para tener un resumen de todo lo que sucedió en el Estado de la Unión. Y bueno, quiero empezar contigo, Alfonso, porque lo habíamos platicado y tú me decías que el desempeño cognitivo era uno de los grandes atractivos de la noche. ¿Te sorprendió? ¿Superó tus expectativas, sinceramente, sí o no? Bueno, sí, pero yo creo que si esto fuera un evento olímpico, pediríamos una prueba de dopaje, porque la verdad es que se veía inusualmente alterado, desencajado. Seamos honestos, cuando Biden habla todos los días, bueno, él no habla todos los días, es de vez en cuando durante la semana porque lo están escondiendo, pero cuando lo vemos, él se ve totalmente desorientado y él estaba molesto, desencajado, furioso, con los ojos así bien abiertos. No sé, me llamó la atención, pero eso soy yo. No sé qué piensa Vanessa. Por lo menos sobrevivió la noche. No es que haya sido un gran éxito, pero no se hizo daño en términos de su salud cognitiva. Bueno, mira, logró subir las escaleras sin caerse, que eso ya es un gran avance. Yo creo que era también una preocupación, porque lo hemos visto, no lo digo de broma, lo hemos visto desafortunadamente batallar a veces cuando sube a los escenarios o al avión. Pero también algo que me llamó la atención a mí fue el retraso tan grande, ¿no? Eso sí, duramos esperándolo bastante para que saliera de la Casa Blanca hacia el Estado de la Unión. Vanessa. Sí, lo esperamos bastante, y no solo eso, sino que luego su entrada fue, yo creo que particularmente larga, se demoró mucho saludando, eso no es tampoco tan normal, y yo creo que bueno, este era una especie de discurso prueba de vida para ver si el presidente efectivamente sigue vivo, y sabemos que el presidente está vivo, ya sabemos que el presidente puede por lo menos mantener
un discurso largo, no sabemos cómo, esas son dudas, pero bueno, eso son especulaciones. El caso es que pasó la prueba de vida. Ahora, ya digamos, yendo más como a las cosas profundas, a mí me causó mucha curiosidad porque hay que decirle a nuestros televidentes que normalmente el discurso del Estado de la Unión es un discurso que por lo menos en algunas ocasiones hace que se paren a aplaudir tanto republicanos como demócratas, porque es un discurso del Estado de la Unión, de unir al país, de que los dos bandos, por decirlo de alguna forma, los dos partidos tienen que unirse para sacar el país adelante. En este caso, creo que es el primer discurso del Estado de la Unión que yo recuerdo en el que en ningún momento el partido opositor se paró a aplaudir, porque fue un discurso muy partidista, un discurso muy de campaña, yo diría que incluso agresivo. No, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención, de verdad, era la cara de precisamente el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. O sea, tú lo veías a cada cosa que decía Biden, que además se paraba cada 4 frases, se paraba Kamala Harris a aplaudir lo que decía el presidente Biden, y por el otro lado Mike Johnson solamente movía la cabeza en negativa. Y creo que, bueno, retomando, por ejemplo, alguno de los momentos disruptivos, quizá es cuando vimos precisamente al señor, que ahora sabemos quién es, Steve Nikoui, que se para a gritarle a Biden. Y bueno, él es padre precisamente de un soldado que desafortunadamente perdió la vida durante la catastrófica retirada de las fuerzas militares de Afganistán, Alfonso. Sí, lo removieron y lo arrestaron. O sea, hubo muchos abucheos del lado republicano. Tengo que estar de acuerdo con Vanessa. O sea, y yo he visto muchos de estos discursos a través de los años. Y sí, algunos son más políticos que otros. Pero este fue inusualmente muy político. O sea, fue todo politiquería. Fue como un rally de campaña. Desde el principio le emprendió contra Trump, lo hizo, yo creo que lo contaron, como 13 veces le emprendió contra el expresidente Trump. Francamente, y como 16 dice, veces, de hecho. Imagínate, se veía furioso, pero dentro de todo, o sea que no fue un discurso de Estado. Este es el mensaje de la situación de la Unión. Él tiene que ser presidencial, tiene que establecer cómo está el país y qué es lo que él va a hacer el próximo año. Y yo no creo que hizo eso. Yo creo que sencillamente le emprendió en contra de su oponente en las elecciones. Pero por otra parte, no expresó sensibilidad por lo que está sufriendo el ciudadano promedio en la economía, que ve un alza en los alimentos. Él habla de la economía como si todo estuviera bien. Él dijo, la inflación ha bajado a 3%. Sí, pero eso todavía es alto. Y el precio de los alimentos sigue sumamente alto. Cuando habló de inmigración, él no planeaba, y yo he visto el texto del discurso, hablar de los crímenes, de la inseguridad que están experimentando los americanos en los centros urbanos. Él habla de Laken Riley cuando la congresista Marjorie Taylor Greene se para y empieza a gritarle, y él empieza a debatir con ella. Y entonces dice, sí, la mató un ilegal. O sea, dijo ilegal. Utilizó esa palabra que los demócratas nunca usan, y por eso ahora un montón de líderes izquierdistas están molestos con él porque dijo ilegal. Pero él no planeaba hablar de Laken Riley. O sea que me parece que fue político, pero al mismo tiempo no aprovechó para conectar, hablarle al pueblo americano y expresar una empatía por lo que están pasando, por las dificultades que están pasando. Así es. En ese momento, además, yo creo que él se sale de lo que le decía el teleprompter, porque él dice, cuando la menciona, gracias a la interrupción de Marjorie Taylor Greene, él dice cuántos americanos han sido asesinados por ilegales. Yo creo que ahí él se salió del teleprompter. No, eso no está en el texto del discurso. Así es. Absolutamente. Y ese es el momento en el que vemos un Biden sincero diciendo lo que piensan los americanos, que fue muy contrario a todo lo que dijo dentro de su discurso, que yo sí estoy de acuerdo con Alfonso en que es un discurso prácticamente de negar la realidad y de negar los asuntos importantes, pero ahí cuando se sale de su discurso dice lo que piensan los americanos. ¿Cuántos americanos han sido asesinados por ilegales? ¿Cuáles son las cifras de esos delitos cometidos por ilegales, ¿no? Y fíjate que, claro, no. Completamente insultando, yo creo que insultando a los americanos, porque cualquiera pues se da cuenta que estaba diciendo mentiras respecto a eso.
No, y definitivamente yo creo que, imagínate, para la familia de esta joven recientemente asesinada, de ser terrible. Uno, primero, él siendo el presidente, sabiendo que las cámaras y el ojo público iban a estar sobre él, se equivoca en decir el nombre, aun cuando tenía el prendedor que la congresista Taylor Greene le estaba presentando con el nombre de ella, se equivoca en pronunciar su nombre. Y luego cuando hace esta pregunta retórica de cuántos estadounidenses han sido asesinados por inmigrantes indocumentados, la verdad que es como una bofetada, ¿no? Yo creo que uno debería ser suficiente, o sea, para cada familia ese uno debería ser suficiente para que la autoridad de este país tomara acción y asegurase la frontera. Alfonso. Lo increíble, Karina, es que él estaba ya en el podio y él levantó ese prendedor que le había dado Marjorie Taylor Greene. O sea que, nada, fue algo dramático, pero mira, aparte de eso, yo creo que también fue engañoso. O sea, que hay una serie de mentiras, están incluso fact-checkers de medios tradicionales corrigiéndolo por cosas que dijo. Empezando con esto de la fertilización in vitro, o sea, sí, una decisión en Alabama del Tribunal Supremo de Alabama que no invalida la fertilización in vitro en el Estado. Lo único que dice es que los embriones que resultan de ese proceso son personas, pero es una decisión de Alabama. No hay ningún esfuerzo republicano por prohibir la fertilización in vitro. Eso es sencillamente una mentira. Claro. Cuando habla de inmigración y entonces habla de que los conservadores habían trabajado en el proyecto del Senado, hubo unos republicanos, pero los conservadores se oponían a este proyecto. O sea, una serie de comentarios que realmente no reflejan la realidad, sacando las cosas fuera de contexto. Nuevamente, la inflación habla que ha bajado de 9 a 3%, pero no habla de que los alimentos se mantienen sumamente altos. O sea que me parece que estuvo lleno de falsedades. Y yo creo que la gente se da cuenta de eso. Y todo, y digo, además de los alimentos, el costo en realidad de todo está sumamente alto, ¿no? El precio de la vivienda, ya sea de renta o de compra de vivienda, se ha convertido en algo casi inalcanzable para la mayoría de los estadounidenses en estos momentos. Retomando un poco esta situación de donde él pronuncia mal el nombre y le da poca importancia diciendo cuántos estadounidenses han sido asesinados por inmigrantes indocumentados. En el otro lado sí vemos cómo alza otro tipo de situaciones que han pasado, como por ejemplo el caso de George Floyd, ¿no? Donde él siempre lo retomó y es una causa que ha defendido. Y casi 30 posts y vivía prácticamente arrodillándose en público, ¿no? Incluso pidiendo justicia para un caso como el de George Floyd y no en el caso de esta joven estudiante lamentablemente asesinada. Yo creo que es lamentable, por supuesto, y como lo mencionamos, para las familias de las víctimas de estos delitos es una falta de respeto. Además, Karina, porque él la menciona, hace esa pregunta que repito, creo que ahí es cuando se pone en el lugar del estadounidense que se pregunta eso, y lo hace para echarle la culpa al Partido Republicano, porque entonces él dice, ¿cuántos estadounidenses han sido asesinados por ilegales? Por eso es que tenemos que sacar adelante, pero los republicanos no. Y echa la culpa a los republicanos de nuevo de no asegurar su frontera, lo cual a mí me sigue pareciendo inaudito que un presidente salga a decir que los republicanos no aseguran su, específicamente que el presidente Trump no asegura su frontera. El presidente es él, no Trump. Así es, Sí, no, definitivamente. Ahí también hubo una falta de claridad, porque esa pregunta, no sé si lo que él estaba tratando de decir era minimizar, o sea, decir que realmente no hay muchos ilegales cometiendo crímenes. Honestamente no sé, porque no habló claramente. Pero sí decir una cosa, el discurso, primero que nada, estos discursos realmente son inconsecuentes, nadie se va a recordar de este discurso, pero sí es interesante en que es un anticipo de todos los temas que él va a estar tratando durante esta campaña y los mencionó todos los argumentos políticos que le va a estar haciendo. Y eso sí es interesante. Así es, y esos argumentos políticos los vamos a retomar luego de esta pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos con más. Ya estamos de regreso y antes del corte, Alfonso, nos mencionabas que el presidente mencionó durante su discurso sobre el Estado de la Unión algunos de los argumentos o factores con los que él va a estar utilizando en su campaña presidencial. ¿A qué te refieres exactamente? Pues mira, son los tópicos que se va a estar enfocando durante sus eventos de campaña, los anuncios políticos de campaña que seguramente va a estar sacando.
yo creo que va a tratar de estos temas. Primero que nada, empezó con el 6 de enero. 6 de enero, que fue un ataque a la democracia, que fue una insurrección. Hay que recordar que ninguna de las personas acusadas en el Tribunal Federal han sido acusadas de insurrección, o sea que eso es una mentira. Por otra parte, él habla de la violencia política, pero él no habla de la violencia que vimos en el verano del 2020, que fueron ataques de manifestantes de izquierda que atacaron instalaciones federales, tribunales, la Casa Blanca. Y durante ese verano, durante esa violencia murieron más de 30 personas. Él no dice eso, pero él va a seguir hablando del 6 de enero durante toda la campaña, seguramente. Por otra parte, el tema del aborto. El aborto va a ser la punta de lanza de los demócratas. Me sorprende porque lo que ellos están proponiendo en los estados es aborto extremo durante los 9 meses, sin limitaciones, sin condiciones. Habló de la fertilización in vitro, de que los republicanos quieren prohibirla, eso es totalmente falso. Y con la economía va a continuar con esta ilusión de que las cosas están sumamente bien y no va a reconocer el sufrimiento de los americanos con los precios tan altos de los alimentos, de la vivienda. Esos son de los principales temas que va a estar tratando. Así es, y fíjate que lo que mencionas ahorita del aborto, Alfonso, me recuerda una propuesta muy reciente de hace apenas unos meses en California, no recuerdo el nombre ahorita, pero de esta propuesta que incluso contemplaba el que la muerte de un bebé después de nacido y el que no se investigase a la madre por las causas de muerte de un bebé después de nacer, en los primeros días de nacimiento, algo verdaderamente extremo y terrible. Afortunadamente no pasó, hasta donde recuerdo no pasó, pero este tipo de medidas y de leyes ya han sido impulsadas por demócratas en varias partes del país como California. Vanessa, retomando también uno de los puntos que dice Alfonso y lo del 6 de enero, ¿crees tú que parte de la estrategia de campaña del presidente Biden sea, en lugar de promover resultados, que quizá su administración no ha tenido tantos de los que pueda presumir, sea el meterle miedo, ¿no? Yo veo quizá como una estrategia del miedo de decir qué peligroso es el otro candidato y por eso tienen que votar por mí. ¿Crees que eso es parte de la retórica por lo cual repite tanto el 6 de enero? Karina, hace poco salió una encuesta en la que introducen un factor que no había visto yo antes en otras encuestas y es extremismo político. Y dentro de los demócratas, ese factor de extremismo político quedó como principal preocupación. Dentro de los republicanos quedó de tercera. Obviamente yo creo que republicanos y demócratas entienden ese factor o esa opción de diferente manera, pero es muy evidente que Biden repite una y otra vez que de ganar el Partido Republicano sería el fin de la democracia. Ahora, otra cosa que creo que se le pasó a Alfonso, o por lo menos a mí me parece que, incluso me parece que antes del 6 de enero, él lo primero que menciona es Ucrania. Yo creo que esto fue más parecido al discurso de la Unión de Ucrania que el discurso de Estados Unidos. Mencionó Ucrania muchas veces y él está obsesionado con eso, que más Así allá de lo es. que y de que uno no esté de acuerdo con Putin, creo que los demócratas han dado mucho dinero a Ucrania y lo que se pide en general es que se dé explicaciones, Pero Vane, que se establezcan objetivos. es curioso porque Ucrania, que fue, es verdad, lo primero que mencionó, pero yo no lo veo como un tema de campaña. Ese sí fue el tema que respondía a los intereses globalistas, de mencionar Ucrania y cómo tenemos que seguir financiando la guerra ahí, pero no me parece que necesariamente vaya a ser algo que él vaya a mencionar durante la campaña como los otros temas. Y realmente... Y que incluso va a sacar de ahí o va a echar mano de lo que ha estado haciendo respecto a Trump, diciendo miren a Trump e invitando a Putin a que ataque a los países, mientras que yo soy el único que puedo mantener, digamos, la paz mundial, porque Trump le va a decir a Putin que ataque a los demás. Ellos van a tratar y el presidente lo dijo durante el discurso, que los republicanos eran extremistas, que quieren quitar derechos, el aborto. Otra cosa que ellos siguen diciendo, y lo dijo el presidente del discurso, es que los republicanos quieren prohibir libros en las escuelas. Eso me llamó muchísimo la atención. Prohibir pornografía en las escuelas, que los niños no tengan acceso a libros con textos que describan gráficamente cuestiones sexuales o con fotos.
de naturaleza sexual. Eso es pornografía y parece que el presidente pues defiende la pornografía en las escuelas. Y mira, antes de irnos al siguiente tema, quisiera que rápidamente me definieran, por ejemplo, si diciendo sin conceder, ¿verdad? Que se fueran a los extremos políticos. ¿Qué representa el extremo político en la derecha y qué representa el extremo político en la izquierda? Alfonso, rápidamente. Bueno, realmente en la izquierda, lo que pasa es que hoy en día el Partido Demócrata ha acogido una visión extremista. Yo creo que hay unos que todos son de izquierda y hay unos que son de izquierda radical. Por lo tanto, obviamente, una persona como Alejandro Ocasio-Cortez, pues es extremista en sus posturas, por ejemplo, en el tema de Israel, pues no tiende a favorecer a Israel, se identifica más con la causa palestina. Pero yo creo que el Partido Demócrata es hoy en día un partido extremista. En la derecha tenemos sí un partido más conservador, pero creo que se identifica más con los principios fundacionales de la nación americana. Vanessa. A mí me da risa porque lo que los demócratas creen que es extremismo político es lo que nosotros consideramos básico, como es el matrimonio heterosexual, no matar bebés, la religión. Eso es lo que es para ellos extremismo político y eso es lo que creen que es amenaza. Así es. Oigan, bueno, lo que nunca puede faltar, por supuesto, pues son las mofas de parte del expresidente Trump, por ejemplo, al discurso de Biden. De hecho, ayer subió esto a su cuenta. Veamos. Ahí está. Ahí está este video en donde se mofa literalmente de lo que es el discurso al Estado de la Unión. Yo creo que eso, escucho las risas de Alfonso. Alfonso, bueno, de alguna manera se toma las cosas con humor, ¿no? Y lo comparte con la gente todavía. Bueno, es que el presidente Trump sabe cómo llamar la atención y bueno, o sea, yo creo que es algo típicamente Trump, este tipo de comentarios y este tipo de ataques, pero pues es básico de él, pero igual yo creo que no lo necesitaba, porque si ustedes intentan sacar como una captura de alguno de los momentos del discurso, casi en todas las veces que ustedes intenten van a ver una cara muy extraña de Biden. Así es. Sobreemocionado, se ve gritando, se ve enojado, parece que tuvo estados de ánimo, o sea que ni siquiera necesitaba esos filtros para sacar fotos graciosas de Biden. Bueno, sin duda alguna que fue algo que dio mucho de qué hablar. Gracias por estar con nosotros, Vanessa y Alfonso. Nos vemos la siguiente semana. Y usted en casita, por favor, prepárese para adelantar su reloj la madrugada del domingo. Y es que con el objetivo de ahorrar energía eléctrica durante el día, recuerde, la Ley de Política Energética establece que el segundo domingo del mes de marzo se debe adelantar una hora el reloj y eso es este próximo domingo. Pásala bien, que tenga una excelente semana. Gracias por acompañarnos en nuestra primera semana de Voz News. Bendiciones para ustedes y si Dios lo permite, aquí nos vemos el lunes.